hola, buen día. Robaron un auto a punta de pistola. Los agarraron en Caballito. 5 delincuentes, 3 detenidos, un prófugo y un muerto. Tremenda persecución. Desde el lugar está trabajando nuestra compañera Camila Barral. Todo comenzó en Palermo, Cami. Muy buenos días a todos en el piso. El hecho Hola, culminó Cami. en el lugar donde nos encontramos Alberdi y Víctor Martínez en Caballito, pero comenzó cuando ayer a las 22 horas delincuentes a bordo de un Audi negro que tenemos en pantalla robaron un vehículo Audi A3 blanco amenazando de muerte a su dueño, como bien decía Barbie, en Palermo. Posteriormente los delincuentes se dan a la fuga comenzando una persecución con la policía. Y acá, en Alberdi y Víctor Martínez, un camión les obstruye el paso y a raíz de eso, por supuesto, se tienen que detener. Los delincuentes intentan fugarse dando marcha atrás, impactando a las motos de la misma policía. De hecho, uno de los policías se encuentra herido, sin gravedad, por supuesto. Ahí es donde se da un breve intercambio de disparos. El personal de la policía de la ciudad, por supuesto, logra descender a estos delincuentes del vehículo previo a un breve intercambio de disparos y ahí es cuando uno de los delincuentes logra darse a la fuga. Hay dos que se encuentran hospitalizados, un muerto, como ustedes bien decían. Hay que recordar que se está tratando de establecer si un herido de bala que ingresó a un hospital cercano es el quinto delincuente que estaría prófugo. Es decir, aparentemente este quinto delincuente, que es el único que está prófugo, estaría en un hospital de la zona atendiéndose producto de la herida de bala que tenían. Recordemos, hay un muerto, 2 de los ladrones fueron trasladados heridos de gravedad, mientras que otro fue detenido. Cami, ¿hay algún efectivo policial que haya resultado con alguna herida, producto, por ejemplo, del choque, ¿no?, a sus motocicletas por parte del auto en el que estaban escapando los delincuentes? Sí, Mauri, exactamente. Uno de los efectivos de la policía fue herido, no de gravedad, en el momento en el cual el camión se interpone en la avenida Juan Bautista Alberdi, bloqueando el paso de los dos vehículos que venían, los dos Audis, conducidos por los mismos delincuentes. En el momento en el cual ellos dan marcha atrás para intentar fugarse de la policía, ahí colisionan contra las motos de la policía de la ciudad y en virtud de eso uno de los policías resulta herido. En virtud de los delincuentes que les estaba contando con anterioridad, hubo 3 detenidos, como les decía, de los 4 delincuentes. Uno de los delincuentes fue derivado al Hospital Álvarez en grave estado por herida de arma de fuego. Otro tiene un roce en la cabeza que no registra gravedad y el restante está ileso. El cuarto delincuente, por supuesto, como les decíamos, falleció en el lugar del hecho, producto de un disparo, obviamente, proveniente de la policía de la ciudad. Y quedó en la parte trasera del Audi negro que estamos viendo en pantalla. Cami, ¿cómo está el movimiento ahora en este momento? ¿Qué calles están cortadas? ¿Siguen trabajando en la zona? Por supuesto, Barbie, avenida Juan Bautista Alberdi está cortada. También tenemos la avenida, como le decía, que es la intersección, que es Martínez, también está cortada el tránsito. Está trabajando Policía de la Ciudad para en los próximos minutos poder liberar la zona y en virtud de eso que se restablezca el tránsito del lugar. También, como verán, en este momento, hace instantes nada más, llegó una grúa para llevarse ya al último vehículo. El Audi negro, el Audi blanco ya fue retirado hace 20 minutos aproximadamente del lugar. Son, Cami, son los dos autos idénticos, ¿no? Solamente cambia el color. ¿Qué es lo que estarían haciendo estos delincuentes? Tratando de robar autos de alta gama, porque en un principio la información decía que se habrían bajado de un vehículo como descartándolo y se habrían subido al otro, pero en realidad huían con los dos autos en su poder. Claro, todo indicaba en un principio que habían huido con el último auto, es decir, el blanco que habían robado a punta de pistola en Palermo. Sin embargo,
Después la información viró, ¿no? Porque en el lugar estaban tanto el automóvil de alta gama negro como el automóvil también blanco. Sí. Es decir, muy probablemente estuvieran escapando con los dos vehículos, ambos queremos suponer robados, Sí. y probablemente lo que querían hacer es enfriar uno de los vehículos y trasladarse al otro. Claro. Los dueños de estos vehículos han aparecido en el lugar, los han notificado. Sí, por supuesto los han notificado, los vehículos están completamente destruidos, especialmente la parte de los vidrios, ¿no? Que están todos rotos. Sin embargo, los dueños de los vehículos no se hicieron presentes en el lugar, es decir, probablemente estén en fiscalía o en la comisaría, pero no en este lugar en sí. Los vidrios de los vehículos que vemos rotos, imaginamos serán de los balazos, ¿no? O de algún impacto, por ejemplo, cuando retroceden marcha atrás. Es propio de los impactos de bala, ¿no? Se dieron dos momentos en los cuales se produjeron balaceras. Uno en este lugar y otro en el momento en el cual se dio la persecución. El vehículo que se llevó la mayor cantidad de impactos fue el negro, Sí. el vehículo de alta gama negro. ¿Por qué? Porque era el que venía detrás del auto blanco. De hecho, en ese mismo vehículo es donde termina el delincuente que falleció, ¿no? Estaba Sí. en la parte trasera del Audi negro. Ah, impresionante, lo vemos en cámara, Cami. Tiene como 5, 6, 7 impactos de bala del lado izquierdo del auto, ahí en la puerta delantera y trasera. Recibió varios impactos. Exactamente, generalmente les ponen como tiritas amarillas, vamos a decirlo burdamente, la Sí. policía para marcar la cantidad de impactos de bala. La realidad es que podemos observar, de este lado no, pero del lado, digamos que no podemos ver en cámara, está todo lleno de esas tiritas que mencionábamos, amarillas. Por supuesto, tiene las cubiertas totalmente pinchadas, ¿no? Claro. Producto de la frenada, Sí. probablemente que llevó a cabo el Audi. Y también hay un vehículo que particular, ¿no? Estaba estacionado en el lugar, que también se vio afectado por el mismo choque. Claro. La policía estaba en moto, ¿cierto? El despliegue policial fue impresionante. Había policías que estaban en autos, otros que estaban en motos, pero sí los que se llevaron la peor parte fueron los que estaban motorizados, teniendo en cuenta que en el momento en el cual llegan a esta intersección Alberdi y Martínez, los policías que estaban en moto eran los que estaban más cercanos a los dos autos. Vos, Cami, decías que hubo un camión que bloqueó el paso de los vehículos en los que estaban los delincuentes. ¿Es ese que se ve ahí a mitad de cuadra? ¿Sabés cómo fue? Si el dueño del camión a propósito se puso para impedir el paso o fue de casualidad. No, fue de casualidad. En esta intersección, Alberdi es una avenida, ¿no? Sí. Para la gente que nos está viendo tal vez del interior, que no sabe o no conoce, Alberdi es una avenida muy importante que hay en Caballito. Entonces, probablemente el camión estaba cruzando, tenía luz verde, y en el lugar en el cual se da la intersección con Martínez, lamentablemente los delincuentes no llegan a frenar. Esa es la realidad, contra el camión, y ahí es donde lo impactan. No sabemos si es el camión que se encuentra a mitad de cuadra, la verdad que Sí. lo desconocemos, el hecho. Cami, otra consulta. ¿Se sabe ya, ha trascendido alguna información acerca de estos delincuentes? Si fueron identificados, si son argentinos, si son menores y si tienen antecedentes. Sabemos que es muy rápido, muy pronto todo esto, muy reciente, pero a lo mejor por ahí ya trascendió algo. No sé si del lugar vos tenés alguna data de esto. Todavía no trascendió la nacionalidad, tampoco la identificación de los delincuentes. Sí, por supuesto, sabemos que están todos identificados en la causa, teniendo en cuenta que 2 de ellos están hospitalizados todavía, uno con un roce de bala en la cabeza y otro en grave estado. Eso seguramente están identificados, y también, por supuesto, el que está detenido, ¿no? Lo único que sabemos es que hay un prófugo, todavía Sí. no podemos acreditar si efectivamente es la persona que ingresó con herida de bala a un hospital cercano. Eso, Por ahora la identificación no se hizo pública, pero probablemente en los próximos minutos tendremos información al respecto. ahí puede ser que esté llegando la grúa de la policía, Camila, para llevarse ese vehículo que está ahí. Sí, acaba de llegar la grúa de la policía sobre Martínez, ya está por llevarse al vehículo
al negro, al automóvil negro, de cara a las últimas pericias, ¿no?, que se hicieron en el lugar. Estuvieron trabajando arduamente. Este hecho ocurrió ayer a las 22 horas y todavía continúan en el lugar realizando las pericias. Estuvo las pericias criminológicas, ¿no?, principalmente en el sitio. Ya en instantes van a remover este auto. El vehículo blanco había quedado a unos escasos metros y también fue removido por una grúa de la policía de la ciudad. Cami, ¿se sabe si a esa hora había alguien transitando en la zona? Dijiste es una hora ya entrada en la noche, ¿no? Quizás no hay tanto movimiento, pero digo, es una avenida, vos bien decías, una avenida muy importante, quizás había gente que pasaba caminando. Sí, absolutamente. Además, es una zona donde hay muchos edificios, la gente se asomaba a los balcones. De hecho, hay muchísimas grabaciones que se viralizaron por las redes sociales del momento en el cual se realiza esta balacera, ¿no?, este intercambio de disparos entre la policía de la ciudad y los delincuentes. Así que muchísima gente estaba en el exterior, algunos en el exterior de sus viviendas, otros viéndolo desde sus balcones, por supuesto, intentando resguardarse de este intercambio de disparos, ¿no? Y mientras tanto, obviamente, tomando imágenes de lo que sucedía en el lugar. No pasó nada, otra cosa de milagro. Sí, Sabrina. No, absolutamente, no pasó otro hecho de milagros. De hecho, el intercambio de disparos fue desde Palermo hasta Caballito, es decir, constantemente hubo intercambio de disparos, es decir, que un milagro ocurrió realmente para que no hubiera otra persona herida. Cami, el delincuente que estás contando que está prófugo y también herido, ¿pasó en algún momento por el hospital? O sea, ¿se habría escapado del hospital o directamente se escapó cuando la policía llegó al lugar del hecho? En realidad no, ellos ya llegaron, en este mismo lugar estaban. Los 5 delincuentes llegaron al lugar, divididos en los 2 vehículos, es decir, en el momento en el cual realizan el robo en Palermo, se dividen, se distribuyen entre el vehículo blanco y el vehículo negro, y en virtud de eso, en el momento en el cual la policía está prendiendo a la mayoría de los delincuentes, eran 5, a 4 aprendieron, uno por supuesto falleció. Este último delincuente, este quinto delincuente, se da la fuga y posteriormente en un hospital muy cercano al lugar ingresa una persona con una herida de bala que todo indicaría que es el quinto prófugo. Se está identificando, están intentando esclarecer si efectivamente esta quinta persona sería uno de los partícipes de este hecho. Es decir, estamos hablando de una persecución por 3, 4 barrios porteños. O sea, no es que de pronto chocaron en Caballito, sino que venían persiguiéndolo desde Palermo hasta donde llegó finalmente a toparse con este camión y ahí los pudieron apresar de alguna manera. Sí, absolutamente. Además se da un inmediato aviso al 911, es decir que fue toda una operación mancomunada, ¿no?, entre las distintas comunas para poder dar con estos delincuentes. Una persecución muy larga realmente hasta este lugar en el cual fue el propio camión que estaba cruzando accidentalmente por este lugar y termina colisionando contra ambos vehículos. Imagino, ¿no?, la calma habitual de los vecinos para esa hora de la noche y demás, que se ha visto alterada de repente por esta persecución. Con respecto ahora, Camila, allí en el barrio hay vecinos que pasan, que miran, vos los ves asomarse, ¿qué es lo que dicen? La realidad es que ahora está completamente vallada la zona, es decir, que los vecinos no tienen la posibilidad de acercarse, de bajar. De hecho, están aproximadamente, voy a hacer la cuenta, pero son 3 cuadras a la redonda que están absolutamente valladas con la cinta de peligro, intentando preservar el lugar del hecho para las pericias, ¿no?, que como decíamos, desde muy temprano se están realizando por parte de la policía de la ciudad acá en la zona. También, obviamente, el que se va a llevar una parte bastante complicada va a ser cuando descienda, ¿no?, el dueño de la Surán, que también fue colisionada por uno de los vehículos y se llevó un bollo bastante importante, podemos decir. Eso te iba a preguntar, Cami, ¿qué pasa con el otro vehículo involucrado? Porque ahí vemos que la policía se está llevando al vehículo de alta gama, el negro, pero el otro vehículo involucrado que recibió esta bolladura sigue ahí en la zona. Sí, está todavía en la zona. Todavía no descendió nadie, ninguna persona, ningún vecino del lugar para poder
ver que efectivamente es su auto el que está chocado. Tal vez lo sabe de anoche, pero bueno, por ahora no hay nadie que esté en el lugar, pero sí, efectivamente tiene una colisión en la parte trasera. Estamos hablando de la parte trasera izquierda del vehículo que se encuentra golpeada, ¿no? Por supuesto. Claro. Bueno, impresionante las imágenes que nos están mostrando, chicos, desde ahí. Ahí la grúa está, imaginamos, con los últimos preparativos para llevarse ese automóvil secuestrado, ¿no? Es increíble también cómo fue afectado, ¿no?, por los balazos de la policía en esta persecución. E imaginamos también, Camila, que los delincuentes han disparado desde dentro del auto, también a través del vidrio, ¿no?, por lo cual seguramente esas roturas de cristales pueden haber venido también del interior del vehículo. Sí, por supuesto, desde el interior del vehículo disparaban y obviamente la respuesta de la policía para intentar que se detengan. Ambos vehículos están en las mismas condiciones, el Audi blanco también se encuentra totalmente destruido y de hecho acá lo podemos observar con claridad, ¿no? Muy probablemente el delincuente que resultó fallecido estaba del lado trasero izquierdo, que es donde tiene uno de los impactos de bala más grandes. Que seguramente después vamos a conocer detalles, Camila, habrá recibido un disparo por lo menos en la nuca, ¿no?, en la parte trasera de su cabeza. Sí, también otra cosa que mencionaban es que uno de los delincuentes le decía a la policía, tengo un balazo en la cabeza, ¿no? Es decir, es muy probable que sea la persona que tenía el roce en la cabeza y no la persona que resultó fallecida, porque en un momento mencionaban que la persona que después, posteriormente, fallece en el lugar era la que le decía a la policía que tenía la bala en la cabeza, pero no, bueno, muy probablemente haya sido la persona que tenía el roce, ¿no? Claro. Por supuesto. ¿Y por qué le decía eso a la policía? ¿Para que no lo maltraten en la detención? ¿Por qué, digamos? ¿Pidiendo piedad en todo caso? Claro, en realidad querían que con rapidez se acercara alguna ambulancia, ¿no?, para asistirlo. Igual, de todas maneras, es la persona que se encuentra sin estado de gravedad. Pudimos averiguar por el parte médico que está sin peligro, ¿no? Está fuera de peligro. ¿Y el otro delincuente que está grave recibió varios impactos de bala? No, la realidad es que lo desconocemos, pero sí sabemos que entró muy grave al nosocomio, producto de, por supuesto, la balacera, los impactos de bala que tenían. Es muy probable que en los próximos minutos podamos tener un parte médico con respecto a qué fue lo que sucedió con él. Lo que sí sabemos es que reviste heridas de gravedad y que muy probablemente, sea intervenido quirúrgicamente en las próximas horas. Repasemos, Cami, entonces, cómo se dio este hecho. Delincuentes, 5 que venían a bordo de un vehículo de alta gama, interceptan a una persona, también a bordo de un vehículo de alta gama, y le roban el auto a punta de pistolas, y ahí comienza la persecución. ¿Desde dónde y hasta dónde, Cami, por favor? Bien, vamos a comentar cómo fue el hecho. A las 22 horas comienza el robo en Palermo. Es decir, una persona venía conduciendo el automóvil blanco en el momento en el cual es interceptado por 5 ladrones a bordo de un automóvil negro y a punta de pistola, amenazándolo de muerte, lo hacen descender del mismo. Sí. En ese momento los ladrones se distribuyen en ambos autos y empiezan una persecución tras el llamado policial del propio dueño del vehículo blanco, que da aviso a la policía. En ese momento, tras la persecución policial, que recordamos, era muy importante, había personal policial que estaba en moto, también en vehículos, culminan acá, en Martínez y Alberdi. En el momento en el cual llegan a esta intersección, un camión, que ahora voy a dar el dato, no lo tenía anteriormente, es un camión repartidor de basura, les bloquea accidentalmente el paso y en ese momento ellos, intentando evadir esa situación, dan marcha atrás y colisionan contra una de las motos de la policía de la ciudad. Sí. En virtud de eso se da un breve intercambio de disparos y ahí es cuando termina con el saldo de un muerto, 2 ladrones que estaban gravemente heridos y también un prófugo. Los delincuentes fueron trasladados al Hospital Teodoro Álvarez de Flores.
Muy bien. Lo que detenido, bueno, fue por supuesto ileso en el lugar, ¿no? El que hablábamos que estaba fallecido. Claro, lo que nos llama la atención, Camila, es el tipo de vehículos que primero que manejaban los delincuentes, un vehículo de alta gama, pero ¿buscaban acaso un vehículo exactamente igual? Porque los dos automóviles Audi A1, si no me equivoco, son iguales, lo único que cambia es el color, uno es blanco y otro es negro. Sí, exactamente, es el mismo modelo y vamos a ampliar la información. La víctima del robo prestó declaraciones en la dependencia policial 14A de Palermo y luego fue trasladado a su domicilio por los familiares, mientras que el vehículo quedó preventivamente secuestrado para su peritaje, ¿no? Por supuesto, por peritos de la Prefectura Naval Argentina que están a cargo de la investigación. Sí, Prefectura Naval es la que está a cargo de la investigación y también, bueno, por supuesto, Policía de la Ciudad de Buenos Aires que está trabajando en el lugar. Sí, Cami, a ver, corregime, porque es un Audi, son Audi A3, ¿verdad? No A1. A ver si vos podés ver ahí el modelo. A3, exactamente. A3, perfecto, A3. Pero son iguales los dos sí, autos. A3. Absolutamente iguales, lo único que cambia es el color, es decir, el mismo modelo, todo absolutamente iguales, la única diferencia es el color del vehículo. No recuerdo la patente, obviamente que no lo vamos a decir, pero no recuerdo la patente del vehículo blanco, pero es un vehículo bastante nuevo. Estamos hablando de un vehículo aproximadamente, el negro debe ser 2015 más o menos. Claro, claro. Cami, ¿y cómo no está? nuevo, pero bueno, ¿no? Dentro de los parámetros es nuevo. Claro. Sí, es un vehículo costoso. ¿Cómo está el movimiento en este momento? Vemos que sigue ahí la grúa policial, toda la noche trabajando en la zona, una zona que está cortada. Sí, todavía continúa trabajando, en este caso la policía de la ciudad, ya los peritos se retiraron de la zona, por supuesto para continuar con los peritajes no pertinentes en otro lugar, pero los peritajes en el lugar ya fueron realizados, los vehículos van a quedar secuestrados y a disposición de la justicia y por supuesto, como les decía, también a disposición de los peritos. Están retirando en este momento las cintas perimetrales que están dispuestas en el lugar, aproximadamente unas 3 cuadras a la redonda, porque obviamente por una cuestión de la hora ya el tránsito por Alberdi comienza a ser más intenso y realmente está ocasionando congestiones. Cami, a ver, aguardanos un segundito porque aquí tenemos, Tommy nos va a mostrar más o menos cuánto valdría ese auto que se robaron los delincuentes, o los dos, mejor dicho, para que tengamos una idea, ¿no? Decimos un vehículo costoso. ¿Cuánto vale un Audi A3 más o menos 2015, 2017, Tommy? Muchísimo, muchísimo dinero. Fíjate, Mauri, estábamos recién chequeando acá en internet a ver cuánto sale. $18.500 sale uno 2015, que es más o menos, ese era 2013, habíamos dicho. Sí, no, 15. Sí, 2015 también, vale. bueno. $18.500, o sea, muchísimo dinero ese que se llevaron. No se llevaron en este caso los chorros. $18.500. Probablemente también, Mauricio, vos bien mencionabas que eran el mismo modelo, A3, los dos similares, que solo la diferencia es el color. Muchas veces lo que sucede es que estos autos se roban, se les cambia el color, se les adultera también, las autopartes siempre están marcadas con el número de serie, se adultera eso para que no pueda ser identificado, se le cambia la chapa patente y se los vende de forma obviamente irregular. $18.500 más o menos, Camila, ¿escuchaste, no? ¿Detalle? Sí. Sí, estaba escuchando perfectamente. Otro detalle es que el robo que comenzó en Palermo fue en Charcas al 4500. Sí. Es decir, estamos hablando de una distancia de 6,8 kilómetros entre esa dirección y Alberdi y Martínez. Es decir, aproximadamente 21 minutos en auto. Toda esa distancia fue la persecución que llevó a cabo la policía de la ciudad para poder dar finalmente con los delincuentes que terminaron colisionando en esta intersección. Es decir, 21 minutos aproximados, ¿no? Restémosle 10 minutos. Que venían rápido, sí. Toda la furia, por así decirlo, que venían rápido, claro. Puede ser 10 minutos menos, es decir, 15 minutos más o menos, la persecución fue lo que duró. Sí, y aparte que imaginamos que durante la persecución también se venían efectuando disparos, ¿no? Tanto por parte de los delincuentes como por parte de la policía. Sí, absolutamente. Es decir, fue un trayecto de 6 kilómetros, estamos hablando, bastante importante, donde realmente no terminó en tragedia de milagro, teniendo en cuenta que fue una distancia bastante interesante, ¿no? La que recorrieron.
hasta llegar a este lugar. ¿Y por qué culmina? Porque el camión repartidor de basura estaba pasando por Alberdi con la luz en verde, por supuesto, del semáforo, y en virtud de eso, bueno, termina deteniendo a estos delincuentes. O sea que todo esto fue gracias al camión. Claro, prácticamente. Claro. Y es una calle angosta ahí, Alberdi, a esa altura, ¿no, Camila? Porque los camiones recolectores se toman su tiempo, entre que baja el recolector y demás, es imposible que se apure, digamos. No pudo pasar por el costado, por eso dieron marcha atrás, imaginamos, ¿no? Claro, Martínez, que es la calle que intercepta lo que sería Alberdi. Alberdi es una avenida, Martínez es la que es muy angostita. Y como verás, Mauri, Barbie, en pantalla, hay vehículos que están estacionados a ambos lados de la vereda, es decir, de Martínez. Motivo por el cual yo me imagino que el camión recolector de basura ve la situación, que lo van a colisionar, cruza el vehículo y ahí ellos se dan cuenta que no tenían posibilidad de escapar por ninguno de los dos lados. Ahí deciden dar marcha atrás y es cuando colisionan contra el efectivo de la fuerza policial, que realmente está fuera de peligro, pero podría haber sido también una tragedia contra ellos, ¿no? Teniendo en cuenta que a toda velocidad dieron dos autos marcha atrás colisionando contra las motos. Claro, claro. Cami, recién acabas de mencionar que el organismo que se encarga del caso es la Prefectura Naval. ¿Se sabe por qué esta determinación? La realidad es que no, porque no tuvimos acceso a las primeras investigaciones o a las primeras etapas de la causa, ¿no? Cómo está caratulado tampoco lo sabemos, pero sí sabemos que la Prefectura Naval va a estar a cargo de los siguientes peritajes que van a continuar de ahora en más. No podemos precisar cuál es el motivo porque la realidad es que no tenemos la información, pero sí sabemos que de acá en más van a actuar ellos. Otra cosa que les quiero mencionar, en el lugar igual no actuó Prefectura Naval, sino que actuó la policía de la ciudad de Buenos Aires y también, por supuesto, los peritos especialistas en el lugar que también eran parte de ese equipo. Claro. Acá recién nuestro director nos aportaba un dato muy interesante, que bueno, que es una calle muy angosta, que hay autos estacionados de los dos lados, que la frecuencia del semáforo es bastante mala. ¿Es así, Cami, lo que vas viendo vos ahí de la calle? Sí, es absolutamente angosta, es una calle, de hecho, que es lo que sería con un empedrado, ¿no? Es decir, Alberdi es una avenida, pero Martínez, que la corta, es una calle que es un empedrado, que es muy angosta, que tiene vehículos estacionados en ambas veredas. Es decir, la realidad es que sí, era muy difícil pasar por el lugar, era muy difícil eludir a los vehículos que estaban ahí, teniendo en cuenta que había un camión que estaba cruzado. Y por otro lado tenía en la parte trasera a los vehículos de la policía que también estaban impidiendo el paso. Sí, la zona esa es toda así, como vos decís, muchas avenidas en paralelo a Rivadavia y muchas calles angostas que la cruzan. Entonces es la zona más top, digamos, de Caballito, cerca de la avenida Pedro Goyena, por ahí muchos la conocerán, los árboles gigantes que tiene, es una casa de viviendas y incluso torres muy caras, algunas viviendas muy antiguas, la verdad que fueron de una zona top a otra zona top, donde terminó todo. Ladrones VIP. Claro. Además los autos en los que andaban, ¿no? Pero mientras vos nos contás todo esto, Camila, nosotros estamos viendo también las imágenes, ¿no? Por ejemplo, de un vecino de la zona que grabó con su celular desde arriba, desde un balcón. También veíamos el importante operativo policial. Apenas fueron detenidos estos delincuentes, muchas unidades de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se hicieron presentes en un lugar tras este tiroteo, tras la muerte de este delincuente y la aprehensión de otros 3, ¿no? Y bueno, y el prófugo que vos decías que todavía queda determinar si se trata de esa persona que ingresó con una herida de bala a un centro asistencial para ser atendida. No se sabe si es parte de esta banda o por ahí es otra persona que no tenía nada que ver. Sí, exacto. No, en realidad todavía eso está por determinarse, ¿no? Pero son muchísimas coincidencias, es un hospital cercano a la zona, una persona que ingresa con un impacto de bala prácticamente en el mismo momento en el cual
culminó, ¿no?, el hecho y aprenden a los detenidos que habían podido agarrar, ¿no? Por supuesto que habían podido detener, así que las coincidencias son bastante importantes como para poder casi determinar que es la misma persona, ¿no? Pero nosotros obviamente por una cuestión de precaución y para ser certeros decimos que todavía está en investigación, sí, y para poder determinar obviamente tenemos que esperar a la palabra oficial, pero sí la realidad es que es un 80% seguro que es la misma persona. Ahí vemos, Camila, que están realizando las maniobras para tratar de subir ese vehículo que ha quedado ahí, el de color negro, el otro ya se lo llevaron, a la grúa de la policía, ¿verdad? Exactamente, en este momento está trabajando la policía, que recordemos un arduo trabajo hizo en el lugar para intentar llevarse el último vehículo. Están intentando remolcarlo porque, como les decía, las dos ruedas delanteras están completamente pinchadas, ¿no? Es decir, está absolutamente en llantas, intentando, bueno, remover este vehículo. El automóvil blanco fue bastante más fácil para poder ser retirado de la zona, este está tardando un poquito más. Claro, sí, vemos que quedó en condiciones prácticamente totalmente destruido, ¿no? Con disparos, con cristales rotos, con cubiertas totalmente desinfladas, producto seguramente de alguna maniobra que realizaron y también, por supuesto, de algún disparo de la policía que pudo haber también afectado los neumáticos en un intento por detener la marcha que finalmente se logró, pero por la intervención de un camión recolector de residuos que estaba realizando su tarea, que por casualidad estaba ahí en esa cuadra, ¿no? Una cuadra angosta, como contabas vos, Camila, con vehículos estacionados de ambas manos, en donde solamente pasa de a uno por vez y por eso quedaron encerrados allí y pudieron ser atrapados por la policía, que en gran número venían siguiéndolos a toda velocidad y con disparo, ¿no? De un lado y del otro también. Sí, por eso, fue un momento exacto, ¿no?, clave en el cual el vehículo de recolector de basura interfiere en esta intersección y a raíz de eso da con la detención de estos delincuentes, ¿no? Rápido actuar de la policía que hizo un cerrojo, ¿no?, un operativo cerrojo para poder llegar a este lugar y dar con los delincuentes. Lamentablemente uno está prófugo, hay que determinar si en las próximas horas efectivamente está detenido, teniendo en cuenta que hay una persona que está en la mira ya identificada, así que en los próximos minutos ya tendremos esa información. Bueno, muy bien. Mientras tanto vemos el movimiento allí en la zona y mezclado también con imágenes de lo que pasaba, ¿no?, durante esta persecución. Las primeras imágenes que pudimos conseguir acerca del importante operativo policial en donde estás vos ahora parada, Camila, que bueno, solamente quedan esta grúa y algunos efectivos custodiando el lugar, tratando de subir a la plancha ese automóvil seriamente dañado por la persecución y el tiroteo para seguramente llevarlo a realizar los peritajes con mayor detalle por parte, vos decías entonces, de prefectura que se iba a encargar de esto, ¿no, Camila? Sí, aparentemente, sí, esa es la información que nos están brindando desde el lugar, estamos intentando corroborarla, ¿no? Pero nos dicen que va a ser prefectura quien lleve a cabo los peritajes, eso es lo que nos brindan de información oficial, así que probablemente sea así, vamos a averiguar. Parece... Sí, bueno, por eso vamos a averiguar en los próximos minutos cuál es el motivo por el cual Prefectura está llevando a cabo esta tarea y quiero decirles algo, en este momento acaban de subir a la plancha ya el vehículo para ser removido del lugar. A ver, ahí lo vamos a ver pasar seguramente, ¿no, Camila? Porque sí, veíamos que con bastante dificultad lograron subirlo, producto que el auto digamos, estaba muy deteriorado, está muy deteriorado. Destrozado. Claro, y las cubiertas completamente hinchadas. Parece una película de acción esto, chicos, la verdad. Tiroteos, persecuciones impresionantes. Sí, Camila. Sí, absolutamente. Como ustedes dicen, parece de película. Recordemos que a 6,8 kilómetros de este lugar fue donde inició esta persecución que se desarrolló hasta este lugar. Para actualizar información, ¿no? Continuamos diciendo que hay dos delincuentes que están, por supuesto, detenidos, pero hospitalizados. Hubo 3 detenidos de los 4 delincuentes por el momento, porque recordemos que el cuarto falleció en el lugar. Uno de los delincuentes fue derivado al Hospital Álvarez.
en grave estado por herida de arma de fuego. Otro tiene un roce en la cabeza que no revista gravedad. Por supuesto, estamos hablando de un roce en la cabeza de una bala, ¿no? Sí, y el sí. restante que está ileso. El cuarto delincuente es el fallecido en el interior de la parte trasera de este vehículo que está en este momento retirándose del lugar. Por supuesto que fue el vehículo que permaneció por mayor tiempo en Martínez, teniendo en cuenta que tenían que realizar las pericias necesarias y que era el lugar en el cual se encontraba el cuerpo de uno de los delincuentes. Cami, recién estabas hablando sobre uno de los delincuentes que falleció en el momento del delito cuando llegó la policía, sobre el agente que dio el disparo, que terminó Perdón, con... Sí. perdón, Sabri, ahí se lo están Sí, sí. llevando, ¿no, Camila? ¿Se llevan el auto? Sí, se lo están llevando en este momento, están removiendo el vehículo, por supuesto con los precintos de secuestrado, ¿no? Va a ser puesto a disposición de la justicia teniendo en cuenta que los primeros peritajes ya fueron realizados en la zona y posteriormente van a continuar en otra dependencia. En instantes nada más, entonces va a ser probablemente abierta la circulación de tránsito en esta avenida, en Avenida Alberdi. Y respondiendo a la pregunta que me hacía Sabri, la Sí. realidad es que no se sabe quién fue el oficial que efectuó el disparo, ya se realizaron los peritajes pertinentes y en virtud de eso va a establecerse en la causa efectivamente, obviamente, quién efectuó el disparo, etcétera. Es todo materia de investigación y es todo... son todos puntos, ¿no? Ítems que van a estar en la causa. Si fue justificado también, ¿no? Bueno, ahí vemos entonces... Si está justificado el hecho, No, digo, si fue hay que ver justificado el por disparo, supuesto ¿no? el Todo peritaje, ¿no? Pero Exacto. sí, por supuesto, por supuesto. No, ya entendí, el hecho del disparo. Sí, efectivamente hay que ver, por supuesto, el peritaje, pero fue un intercambio dado tras realizar todo el protocolo que tiene que establecer la policía, ¿no? Le dieron la voz de alto, intentaron que el delincuente se descienda del vehículo, bueno, y a raíz de esto, este intercambio de disparos y, por supuesto, una respuesta ante la agresión de los delincuentes de parte de la policía de la ciudad que termina con este saldo del delincuente herido. Cami, ahora en un ratito, en momentos nada más, van a empezar a despejar la zona para la libre circulación. Todavía, bueno, estuvieron trabajando toda la noche, ¿no? Dijiste que más o menos cerca de las 10 de la noche empezó todo esto y hasta ahora, hasta las 9:30 de la mañana, tuvieron el auto allí, se lo acaban de llevar. ¿Cómo está el movimiento ahí en el barrio, Cami? Sí, son operativos que generalmente duran varias horas, teniendo en cuenta la cantidad de pericias que hay que realizar en el lugar. También recordemos que eran 2 los vehículos afectados en este caso, es decir, que es una doble labor por parte de los peritos en el lugar. Y la zona en este momento comienza a tomar vida, ¿no? Recordemos que fue ayer a las 22 horas, por Sí. supuesto que en el transcurso de la noche la mayoría de la gente está en sus viviendas, teniendo en cuenta este contexto de pandemia, pero ya de a poquito empiezan a asomarse los vecinos, los curiosos, por supuesto, para poder observar qué fue lo que pasó. Pero ayer a la noche esto era, básicamente, había muchísima gente que estaba en los balcones, en las calles, tomando fotos, ¿no? Y viendo este hecho que no terminó en tragedia o en una mayor Y tragedia la de milagro. cantidad de patrulleros que estaban en la zona, vemos los videos de los vecinos de anoche, trabajando también en el lugar. Bueno, de a poquito se está despejando, pero fue un operativo impresionante, Cami. Sí, absolutamente. No solo ayer a la noche, sino también hoy. Nosotros llegamos muy temprano al lugar, por supuesto, para cubrir la noticia para Crónica de HDI. La realidad es que en el lugar había muchísimo despliegue. Había 2 camionetas de la policía, de las grandes, de policía de la ciudad. También había muchísimos vehículos de la policía de la ciudad trabajando, peritos, criminalística. La verdad que era un despliegue impresionante el que había en el lugar y que, como les decía, son 3 cuadras a la redonda. Es prácticamente un predio bastante importante, si pueden ver, el que se encuentra en este momento vallado. Podemos ver por Alberdi, ya estamos a la altura más o menos de Alberdi del 1200, 1300, Sí. la cantidad de gente que está a distancia, ¿no? Por supuesto, intentando desviarse del lugar para evitar la congestión que se está realizando producto de la cerca que hay en el lugar. Sí, seguramente en algún momento cuando los vecinos empiecen a salir y demás, alguno tendrá que haber visto o escuchado algo seguramente, Camila. Si tenés la palabra de algún vecino, sería interesante saber
qué fue lo que vivieron, ¿no? Lo que vieron, si escucharon disparos, si temieron, porque imagino que a esa hora de la noche la mayoría de la gente estaba en la casa, pero habrán empezado a escuchar disparos y se habrán tenido que resguardar Claro, seguramente. no, estaba cenando tranquilo y pasó todo esto. Imagino que la gente se asustó. Incluso son varios videos que se ven desde los balcones, Sí, que sí, se sí. filman, que se escuchan los disparos y todo. Se ve que obviamente generó mucho revuelo en la zona, en todos los vecinos. Y el gran protagonista es ese camión de residuos, ese camión recolector que terminó siendo clave para atrapar a estos delincuentes en los dos autos, ¿no? Capaz que sin querer, obstruyeron la calle y no lograron que se siguieran con la fuga. Así que me parece interesante también la labor de los recolectores de basura que sin querer evitaron que los delincuentes continuaran con su fuga, ¿no? Camila, Recoger la basura. sí, suponemos que ahora tendrá que ir algún personal para realizar limpieza. ¿Ha quedado vidrios en la calle? ¿Alguna mancha de sangre? ¿Qué es lo que podés ver vos? ¿O ya directamente de un momento a otro van a habilitar el tránsito nuevamente en la cuadra? Sí, en minutos nada más de un momento a otro van a habilitar ya el tránsito en el lugar, pero la realidad es que sobre Martínez sí hay vidrios, así que probablemente en los próximos minutos llegue el personal capacitado, ¿no?, para llevar a cabo esa labor y realice las tareas de limpieza en esa zona. Como decía, es la intersección de Martínez y Alberdi, sobre Martínez la que quedó, ¿no?, con los vidrios. A ver, tal vez le podemos preguntar, Ari, ¿ves que hay un montón de vidrios allá tirados? Vamos a intentar acercarnos. Bueno, ¿Sí? cómo no. A ver si nos Con dejan, cuidado, ¿no? ¿eh? Vamos a intentar que nos dejen. A ver. Sí. Sí, vamos a intentar que nos dejen. Con cuidado, Pero como Cami. ven, en la zona hay muchísimos vidrios. Sí, No hay pisen muchísimos vidrio. vidrios. Bueno, por supuesto también hay partes del vehículo negro, ¿no? Y también del blanco que están en el lugar. No sé si podemos pasar. Pero bueno, Probá, no vos está probá. No Si no está te- la te van cinta, a así que decir. vamos a intentar acercarnos. No, si no está la cinta seguramente Nosotros ya probamos. ya Nos van a habrá, decir que no. habrá liberado. Recuerden que estamos No, pero hablando todavía continuaba de ya dos una vehículos parte. Audi de mucha potencia, ¿no? Que de no haber sido por Mirá. el camión recolector de residuos, seguramente les hubiera costado trabajo, ¿no?, a los efectivos policiales alcanzarlos, ¿no? Porque son vehículos muy potentes, ¿no? Bueno, Mauri, te cuento, acá están los impactos de la bala, Sí, ahí pudimos vemos. llegar al lugar, ¿no? 1, 2, 3, 4, al menos están viendo, ¿no?, en el lugar la cantidad de impactos de bala. Por supuesto que están marcados en un color, aquellos que son probablemente las vainas de la policía de la ciudad y aquellos que son las vainas, por supuesto, de los delincuentes. Y como verán, hay manchas hemáticas en el piso, Sí. se puede observar también la presencia de vidrios en la Sangre. zona. Ahí es donde estaba el vehículo negro, ¿no? Sí. Y a pocos metros del lugar estaba el vehículo blanco, que por supuesto estaba en las mismas condiciones, pero obviamente la peor parte se la llevó el vehículo negro. Como verán, miren, esto es muy probable que sea una parte de la moto de la policía A ver. en el lugar. Ah, mirá. Es verdad. La que fue chocada, evidentemente, por el vehículo cuando Claro. la marcha atrás era. Claro. Exactamente. Ese efectivo policial, Cami, Sí, que iba porque es por el color. en la moto policial resultó con heridas, como habías dicho, ¿no? Sí, absolutamente, pero son heridas leves. Mira, Sí. Ari, no, a ver si podemos acá mostrar al menos sin zoom, pero Ariel Leiter, Ariel Zárate, perdón, nuestro camarógrafo que nos está ayudando en el lugar, por supuesto, para mostrarles todo en Sí. exclusiva. ¿eh? Excelente laburo. Miren, acá la presencia también de otras balas. ¿Cuántas contás ya, Cami? ¿Cuántas contás ya? Sí, Ariel Zárate y Pablo Burgos que nos están acompañando en el Sí. lugar para poder acercarnos a la zona, ¿no? Por supuesto que está bastante complicado porque está vallado, pero bueno, Claro. vamos a intentar seguir mostrándoles el lugar hasta que nos digan algo. ¿Llegás a ver, Obviamente que están marcadas las balas en el piso, no sabemos la cantidad exacta, pero por supuesto que hay muchísimos círculos que están señalando los impactos de balas y que podemos hablar de una balacera bastante ¿Hay importante. algún impacto de bala que se ve en alguna pared de algún edificio de la zona o fueron todos los impactos en el auto? ¿Llegás a ver eso? Miren, de la vereda derecha hay una iglesia, ¿no? Sí. En esa iglesia no vemos ningún impacto de bala. Y del lado, digamos, derecho del lugar
izquierdo del lugar, Sí. hay una vivienda, a ver que me estoy intentando ver de qué es. No, son viviendas, ¿no? Normales. Un edificio y tampoco tiene impactos de bala. Lo que pasa es que tiene mármol, probablemente los impactos de bala se vean bastante menos que en Claro. si fuera una pared normal. Sí. Cami, Es decir, que no podemos precisar eso. Pero bueno, la realidad es que al menos lo que podemos observar a prima facie es que están todos dispuestos en el piso y no en las paredes. ahí mientras recorres la zona nos llegó el dato de por qué está trabajando prefectura, que es porque los disparos los efectuó, está involucrada la policía de la ciudad, ¿no? Obviamente, en este tiroteo, por Exactamente, eso es que yo se creí derivó que era por eso. a prefectura. Eso es lo que sucede cuando generalmente interviene una fuerza policial, ¿no? Y hay un muerto o hay un delincuente, en este caso, que obviamente resultó fallecido producto del intercambio de disparos. Es muy probable que lo efectúe otra fuerza al peritaje. A veces no la investigación, pero sí el peritaje lo lleva a cabo otra fuerza. Como habrán visto y como les conté, en los primeros peritajes en el hecho también trabajó policía de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En la zona. Circunscribiendo, ¿no? Lo que sería el perímetro para Sí. que puedan trabajar en el lugar, y los peritajes en sí fueron hechos por Prefectura Naval. Miren, en el lugar podemos observar que hay obviamente recortes de lo que sería el vehículo, también del vehículo de la policía de la ciudad, donde estarían las vainas que por supuesto fueron retiradas de la zona. Sí. Yo conté más de 8 vainas Y por bueno, ahora. los vidrios, ¿no? Ah, y el auto, miren el vehículo. A ver, a ver. A ver, El vehículo que les decía a ver cómo quedó. estaba en la misma zona. El impacto fue como un roce, ¿no? Lo rozó Mirá. a este vehículo que se encontraba en el lugar. Sí, pero un roce de ese tipo, ¿sabes lo que te sale? Muchísimo dinero arreglarlo. Por eso. Hay que hacer Mira, chapa y tenés pintura. vamos a hacer. No trabajamos en un taller mecánico, pero tenemos una parte, dos partes, tres partes. Es decir, que ya si tenés que pintar el vehículo, tenés 3 zonas para pintarla, ¿no? Es decir, Tres que piezas. es Tres paneles. bastante Sí. importante. El mínimo 5 Claro, 3 paneles, exactamente. Y miren acá el número 10. Sí. No sé si el número 10, la verdad que esto habría que preguntárselo al perito, es por la cantidad de balas o por el número de la prueba, ¿no? Generalmente le sacan una foto y marcan 10 como para saber que cuando lo contrastan con la foto sea de este lugar. Pero bueno, eso habría que averiguarlo. Bueno, excelente tu trabajo, Cami, y el de los chicos también ahí. Sería importante tener, claro, suponemos que a esta hora todavía no hay vecinos por la zona, ¿no? Pero si es posible, Camila, vos nos hablabas de un edificio ahí en la zona en donde hay departamentos y demás, vive gente. Si podés tocar timbre en algún piso para ver si alguien escuchó algo, que te hablen por el portero, aunque sea, a ver cómo se vivió ese momento, ¿no? Sí, por supuesto. Es muy probable que en los próximos minutos ya comiencen a liberar la zona y podamos acceder a hablar con los vecinos. Ahora estamos en el lugar solamente los medios y la presencia policial, por supuesto, porque está vallado para preservar la zona del hecho. Sí. Hace instantes nada más ya retiraron lo que serían las cintas, ¿no?, protectoras de la zona, así que probablemente en los próximos minutos ya los vecinos comiencen a acercarse. Hay Cami. muchísimas manchas hemáticas en el piso, así las que fue vemos, un las intercambio de disparos bastante interesante. Sí. Eso justamente